Pues bienvenidos a esta Open Class de UNIR, vinculada al máster en intervención psicológica en niños y adolescentes, y en la cual contamos con un invitado de excepción, un invitado que nos propone mirar en nuestro interior, hablar de la autoestima y también de la necesidad de socializarnos. Hoy Javier Urra nos acompaña, doctor en psicología, especialidad clínica y forense, primer defensor del menor con una larga y dilatada trayectoria académica y profesional, de sobra conocido por sus numerosas publicaciones y sus numerosas intervenciones en medios de comunicación. Antes de darle paso, recordaros que podéis participar con vuestras preguntas y comentarios y después de su intervención se las haré llegar. Ahora sí, ya saludo a Javier Urra, al que le doy las gracias por acompañarnos hoy, ya pues deseando escuchar esa reflexión sobre el yo y el nosotros. Adelante, Javier. Con alumnos de la UNIR al autoconcepto, a la visión que tenemos de nosotros mismos. Y tengo que decirles que hoy capto un pequeño problema, o no tan pequeño, en los jóvenes. A un joven le muestras un espejo y te dice, yo no soy ese. Y de pronto te muestra una imagen, por cierto, una imagen que está trucada. Una imagen que no es la real. Y te dice, ese soy yo. Este es un tema importante. ¿Quién soy? ¿Quién deseo ser? Repito el Quijote. Quijote no podía morir, murió Quijano, porque le quitaron la ilusión, la expectativa, la fantasía, tuvo que volver a la realidad. Y es importante que el ser humano tenga deseos, objetivos, ilusiones, fantasías, imaginación, creatividad. Eso somos usted y yo. Pero nunca olvide pisar la realidad. La realidad existe. La ley de la gravedad es constante. No es discutible. Ahora que todo el mundo da opiniones, cuando no sabe de nada, da opinión, hay leyes matemáticas y físicas que son indiscutibles. Por lo tanto, no es cómo me veo yo. Yo me veo en un espejo y digo, joder, tío majo, tal. Pero a lo mejor luego vas por la calle y te dicen, oiga, ha engordado. Y es así. Claro. Pero como usted y como yo decimos, bueno, no hemos cambiado mucho. Bueno, no hemos cambiado mucho, salvo que te enseñé un día una fotografía de hace 20 años. Y dices, bueno, sí he cambiado. No, bueno, no he cambiado. He envejecido. Por lo tanto, el yo y el nosotros. Lo importante es verse en los ojos del otro. Cómo me ve, cómo me capta, cómo me siente, cómo me percibe, qué parte mía está constituyendo ese otro ser social, grupal. Eso es lo importante. No caigamos en el onanismo, no caigamos en la autoimagen, en la autovaloración, en el mime conmigo. No. ¿Qué piensan sus vecinos de usted? ¿Y su familia? ¿Y sus amigos? ¿Qué es lo que no admiten de usted? ¿Qué es lo que cambiarían de usted? Muy importante.
Yo tengo un gran amigo, Javier Martínez, responsable de comunicación del Colegio de la Psicología. Quedamos cada 3, 4 meses a almorzar y hablamos. Y hace años me dijo: Javier, estás entrando en unos temas en los medios de comunicación que te equivocas. Lo haces por bien, no cobras, pero la sociedad no lo va a saber interpretar. Y le escuché con atención, con cariño, con agradecimiento. Nos hace falta gente que desde otro lugar nos resitúe, porque si no, sin darnos cuenta, nos confundimos. Veámonos, por tanto, en los ojos de los demás. Segundo punto, autoestima. Bueno, podemos hablar de autoestima, pero yo quisiera hablar de la equilibrada autoestima. Entonces uno nace, crece, a veces se reproduce y en todo caso muere. Y en el mientras tanto, la vida te abofetea, te ilusiona, te apasiona, de creatividad, de amor, de belleza, de oportunidades. Pero a veces un ser al que tú quieres muchísimo muere. Unos padres que adoras se separan. O el lugar donde trabajas sorpresivamente prescinde de ti. O la vida. A la vida no se le puede pedir más de lo que la vida puede dar. Y uno tiene que plantearse que a veces una chica, y por desgracia, y por la sociedad que nos hemos constituido, es violada. O que tienes un accidente de tráfico y te amputan las piernas. Eso se llama trauma. Y no es verdad eso que se oye, que el tiempo todo hace que se minimice, que se supere. No es verdad. El tiempo no cura nada. Es el esfuerzo personal, es el compromiso, son los terapeutas los que harán que convivas con el sufrimiento. Pero hemos de generar un carácter para afrontar la vida, para afrontar la muerte, para afrontar la vida. La vida, que no es un parque temático, que no es Disney, pero que es preciosa. Yo tengo un centro de chicos, algunos han intentado suicidarse, otros tienen problemas de trastorno límite de personalidad, otros obsesivo-compulsivos, otros son esquizoides, otros tenían consumos, otros agreden a sus padres, otros chicos problemáticos, 15, 16, 17, 18 años. Bueno, llevamos ya 1.200 chicos. Han estado con nosotros de media 11 meses, mañana, tarde, noche, sábados, domingos, navidades, verano. No tienen teléfono móvil, no tienen ordenador, solo cuando el profesor quiere hacer alguna actividad. Pero cuando funcionan bien van al campamento de peregrinos, realizan 10 etapas de 20 y tantos kilómetros en el Camino de Santiago. Los recolocamos ante sí mismos, ante su entorno, ante la sociedad. Por lo tanto, eduquemos para prevenir un trauma. No vamos a evitar ni el dolor ni el sufrimiento. Pero igual que cuando te montas en tu vehículo, te pones el cinturón de seguridad o en otro coche, y además hemos instalado airbag,
No está garantizado el accidente, pero sí está anticipado el minimizar daños. Es de esto de lo que estamos hablando en este segundo punto de esta conferencia, que se titula El yo y nosotros. El yo y los otros. El yo y los demás. Ahora, el ser humano, en el punto 3, quería hablar, es un ser que se socializa, que compite, que coopera, que trabaja en equipo. Y es ahí donde con el COVID, con el confinamiento, con otras situaciones en la historia del ser humano, hemos comprobado que no hay fronteras, que no hay lenguas, que somos una sola especie. Y digo, cooperamos. Qué gran labor de gente que ha estudiado matemáticas y que nunca conocerá a un paciente y ha salvado no miles, sino millones de vidas en su trabajo conjunto con las farmacéuticas en el COVID. Por eso la importancia de la meritocracia, del estudio, del esfuerzo, del conocimiento en bien de los demás. Si no se trata de ganar dinero, ni de inflar de nuevo el ego. Vengo de una reunión con el rector de la UNED, con varios ingenieros, con alguna psiquiatra, con, psicólogos. Estamos buscando un algoritmo para intentar minimizar el suicidio, prevenir. Decía un ingeniero que llegaba hoy de Estados Unidos, Javier, si salvamos una vida, merecerá la pena. El punto 4 es, al fin, claro, somos individuales, somos únicos. Pero digo, pertenecemos a una misma especie donde, y esto es muy llamativo, la generosidad, donde el altruismo nos caracteriza. Cuando yo dejo de ser defensor del menor, año 2001, fui luego presidente de la Red Europea de Defensores del Menor, pero bueno, por lo que se me conoce, defensor del menor en la Comunidad de Madrid. Lo dejo en el 2001, que es cuando acaba mi mandato, y creamos en la calle Ibiza número 4, cuarta planta, una pequeña fundación, Pequeño Deseo. Pequeño. Llevamos 6.500 pequeños deseos. Y un niño en su día dijo en Burgos, me haría ilusión que viniera a darme un beso Shakira. ¿Y qué pasó? Que contactamos con ella. ¿Y cómo acabó la historia? Pues que fue. Y otro niño te dice, yo quisiera conocer Egipto. Y ella le dice, hombre, y quizá París mejor. Y te dice el niño, Egipto. O estar con el presidente del gobierno, o bañarse con delfines, o... Los niños son muy ocurrentes. 6.500 pequeños deseos. ¿Quién nos apoya económicamente? Empresas, individuos. ¿Quiénes? Nunca lo diremos. Es como el amor. A fondo perdido. 6.500. Y no hablo de la Policía Nacional, o de la Guardia Civil, o de los bomberos.
que se vuelcan, que se emocionan, que los montan en helicópteros, en coches, que les hacen un casco, que... No, hablo de gente que a veces los ves en las imágenes y dices, qué soberbio, qué distante. Cuando le das la oportunidad de ser buenos, somos muy buenos. Yo trabajo con psicópatas, con violadores, con asesinos. Seré de los psicólogos que he trabajado con más psicópatas, más asesinos, más violadores. Querer doblarles la muñeca no funciona. Darles la posibilidad de reinventarse, de ser buenos, de hacer cosas por los demás, sí funciona. Pero como funciona con la típica niña de mi centro en Brea de Tajo, en Racurraginso, que se quiere suicidar, que la vida no tiene interés, pero dices, oye, si sacamos una guía, si escribimos, salvaremos al menos una vida. Y ahí te dice Javier, ¿salvaremos una vida? Y yo le digo, seguro. Seguro. Y esa niña que ha tenido 2 o 3 intentos terribles, que te impacta la sangre, que de pronto capta que un buen psicólogo, Javier Urra, le ha girado el foco. Si lo importante no eres tú, lo importante es que tú puedes ayudar a otra persona, que tú puedes salvar una vida. Y esa es la razón de la suya. Y se compromete. Somos seres altruistas, somos seres generosos. Los sucesos siempre hablan de lo negativo, pero hay tantas historias bonitas. Y si cuando acabe esta conferencia, alguien me dice, cuénteme una historia bonita, lo haré. Porque además es muy reciente y además es muy real. El punto 5 es, recordemos, que hemos sido capaces de encontrar vacunas en una pandemia mundial o de elaborar la Declaración de Derechos Humanos o la Convención de Derechos de la Infancia. ¿Pero qué es esto de no creer en el futuro? El ser humano ha llegado aquí, no es un diplodocus, ni es muy poderoso, ni es muy fuerte. Muy adaptable, muy de cooperar. Eso ha traído a esta especie hasta aquí. Claro que tenemos futuro. Otra cosa es que tenemos que preparar a los niños para ese futuro, porque el futuro va a depender en gran medida de los niños que tengamos hoy, que serán los adultos del mañana, en valores, en compromiso, en intentar utilizar el lenguaje, las lágrimas en un momento determinado, la sonrisa en otra. Es así como formamos una sociedad del futuro distinta, pero que da continuidad a la que agradecidamente hemos heredado. Me parece importante. El punto 6 es que somos una sociedad que es espiritual. Hemos hablado antes de sentimiento, de emoción, de razón, del hacer. Déjenme que les hable de que el ser humano es espiritual. A veces es religioso, pero bueno, me quedaré en espiritual. Y que un día se pregunta, mirando a las estrellas, ¿hay alguien más? ¿Esto acaba? ¿Es seguro que antes de morir se nace? ¿Es seguro ese orden? ¿Es seguro que yo soy un individuo solo y no conectado de verdad a los demás?
Porque claro, yo no noto la pérdida de la piel. Pero en mis 66 años la piel ha cambiado mucho. Sigo siendo yo, pero no percibo nada de por qué camino. Bueno, tampoco sé muy bien por qué hay luz o por qué me llega el agua al grifo. Yo diría que no capto nada, que no entiendo nada, que no sé por qué he nacido, que no tengo claro cuándo será mi fecha de caducidad, pero sí tengo claro lo que es la vocación, lo que es el compromiso con los demás. Y eso te da una razón para vivir. Porque alguien dijo, ayudar a los demás también te ayuda. Por lo tanto, capacidad para recordar y para llorar por el Holocausto. Capacidad para anticipar cómo luchar contra el cambio climático. Capacidad para reír. Reírse de uno mismo. Reír con los demás. Y jamás reírse de los otros. Esta es la charla, la conferencia, el marco conceptual del yo y el nosotros. No me fío de la gente que no se ríe. Toda persona inteligente que he visto tiene sentido del humor y además tiene capacidad para reírse de sí mismo. Cuando eso no acontece, ha perdido la humildad y a partir de ahí se convierte en un ser profundamente peligroso. Sonreír, minimizar, relativizar los problemas, priorizar lo que es esencial. Esas son características, circunstancias esenciales de la vida. Hay quien su vida es cómoda, es mi caso. Tengo tiempo para escribir, para leer, para reflexionar. Hay otras personas que se levantan prontísimo, se acuestan muy tarde y tienen que estar haciendo trabajos duros de limpieza, de repartición, no tienen tiempo mucho para reflexionar o para pensar, solo les cabe realizar la labor que hace que esta cadena social funcione. Pero en su nombre, déjenme que les diga que todo ser humano tiene un espacio para el silencio, para la lectura, para escuchar una buena música, para compartir todo ello con los amigos. En una charla, en una tertulia, en un encuentro, Se han dado cuenta que esta conferencia se basa en el tú, en el nosotros, en el vosotros, en ellos. Porque un ser humano nace ser humano. Tarzán, el salvaje de Babilón, pero no tenía lenguaje. No charlaban. Eran seres humanos, sin duda, y con dignidad, pero no alcanzaban a la categoría de persona. La persona nace del diálogo, del debate, del otro, esencial, el otro, con el que compartir, con el que dialogar, con el que quererse, con el que amarse, con el que discutir. El otro. No existe el yo sin el otro. Y el último punto que quería comentar
el 7, es la importancia del lenguaje, la comunicación. Y me estoy refiriendo al lenguaje escrito, al lenguaje oral, al lenguaje gestual. Dijo Vygotsky que pensamiento y lenguaje van de la mano, juntos. Pensamiento y lenguaje. Y de ahí llegaremos a la acción. Pero es terrible. Cuando vimos en una residencia putas, infómanas, cuando la Universidad de Magisterio en La Rioja dicen que hay que romper las plagas, son frases. Es un contexto. Déjenme que les garantice que quien lo ha dicho lo ha pensado. Y por eso lo dice. Pero además sabe que lo que dice tiene el aplauso de los suyos. Déjenme entonces que empiece a preocuparme. Que no lo banalice. Miren, la igualdad no está funcionando. Mucho sí es sí, una ley no consultada con el Consejo General del Poder Judicial, con el Consejo de Estado, pasa como otros temas, ¿no? La transexualidad, que no se nos consulta a los psicólogos clínicos que estamos día a día, o a los psiquiatras, y así va uno contra la pared y choca y choca y choca. La soberbia incapacita a alguna persona a pedir perdón. Bueno, sería bueno que se replantease que el dudar, que el pedir perdón, que el comprender que uno se ha confundido, es humano. Lo otro, mantenerla y no enmendarla, es simplemente estúpido, es soberbio, es insoportable. Y dicho, por lo tanto, lo anterior, qué importante es saber hablar, saber exponer, saber debatir, saber escuchar. Enriquecerte con y por y para el otro, comunicarte, sobre todo los temas emocionales, cómo te veo, cómo te quiero, cómo te siento, porque hay gente que tiene dificultad para transmitir lo que siente, lo que piensa, lo que elabora, y esto es un gran problema, porque, miren, hemos llegado aquí como especie, como seres humanos, gracias al lenguaje, gracias a la comunicación, gracias no solo a la amígdala que tenemos en la parte posterior del cerebro y que es muy instintiva, No, los lóbulos frontales, las neuronas espejo que decía Damasio, la empatía, el ponerse en el lugar del otro. Por eso se alcanza a los 21 años. Es decir, la especie humana está en evolución. Y es claro que los aspectos tecnológicos y otros, llegar a la Luna, estamos avanzados. Y los aspectos emocionales, de lo que interpreto como lo que es lo mío, los celos, etcétera, la especie humana casi vuelve a estar en el paleolítico. Hemos avanzado muy poco. Por lo tanto, mi conferencia de hoy, en estos 35 minutos, les he hablado de 7 puntos sobre yo y en nosotros. El autoconcepto, la autoestima, la capacidad y necesidad de socializarnos y sabernos únicos
pero pertenecientes a una misma especie. El encontrar vacunas contra una pandemia mundial o elaborar la Declaración Universal de Derechos Humanos que da futuro a una especie que sabe abordar lo que no es capaz hoy de anticipar, explicar que somos una especie moral, ética, con capacidad para llorar, para reír, para recordar, para anticipar y, desde luego, que nacemos seres humanos. Pero ¿qué es el lenguaje? ¿Qué es la comunicación? La que nos permite en la Universidad Internacional de La Rioja comunicarnos. El lenguaje, que lo es por y para los otros, para ti, para usted. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. Muy interesante todas esas reflexiones, la importancia del lenguaje, la empatía, la autoestima, pero equilibrada, ¿no? Nosotros tenemos que querernos a nosotros mismos, pero también pensar en cómo nos ven los demás, ¿no? Tenemos esa parte nuestra y social, ese yo y el nosotros. Y son muchas las preguntas que nos han enviado. Por ejemplo, hablabas de que a veces llevamos pues, una vida muy ajetreada, incluso gente que se vuelca mucho en los demás y a veces se olvida de uno mismo. Hay diferentes perfiles, ¿no? Y nos decían, ¿qué puedes cambiar si nunca te ocupas de ti? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué paso hay que dar? Bueno, me parece una buena pregunta. Primero, es una pregunta excepcional. Le diría que la mayoría de la gente se dedica mucho a sí mismo. Y está todo el día en los chinos, haciéndose las uñas, y luego cuando no tiene la edad de Ana, se hace los labios. No, yo creo que la gente no es tan samaritana como la pregunta nos podría hacer, que la gente se vuelque en los demás y se olvide de sí mismo. Permítame que lo diga, no lo creo, pero puede haber un caso. Por cierto, cuando alguien es un samaritano o samaritana y dedica poco tiempo a sí mismo y todo lo hacen los demás, déjenme que también vuelva a preocuparme, porque uno tiene que tener un equilibrio entre la felicidad individual, el cariño de pareja, quedar con los amigos, un tiempo de ocio, el estudio, los problemas, las dificultades, abrir el buzón y ver lo que hay, que no. Por eso es un equilibrio la vida, ¿no? Entre uno y los demás. Pero la pregunta, Ana, que tú me dices es, ¿cómo plantearse uno el de ti? Bueno, primero, tengo el criterio de que ayudar a los demás es la mejor manera de ayudarse a uno mismo. No seré yo quien para decir que una persona depresiva debe ayudar a los demás, por la sencilla razón de que no puede. Pero en ese espacio anterior de melancolía, de la vida, de, oye, ponte a ayudar. Ah, por cierto, si ayudas a los demás, de verdad, que vas a ver que tu problema es menos, que las cosas tienen otro valor, otro concepto, otro... Si uno va al Centro Parapléjicos de Toledo y ve a gente que es parapléjica, hemipléjica, tetrapléjica, hombre, comprenderá usted que le hayan rayado el coche, en fin, déjeme que me sonría. O sea, ¿dónde está el problema? Pues deje el coche rayado, llévelo al seguro, o se queda rayado para mañana y ya lo tiene rayado. O sea, no le demos. O sea, la vida, claro, es que el niño ha suspendido un examen. Es que estudie. Otra cosa es que te digan es que el niño tiene cáncer pancreático grado 3. Bueno, eso es un problemón. Pero lo otro, oye, ponle a estudiar. O sea, no hemos dicho porque si no, hacemos del mundo una distorsión, una distopía, una disonancia, la vida con normalidad. Es difícil dar respuesta a la pregunta que me han hecho porque la mayoría de la gente sí es consciente de sí mismo
Es más, la gente en cualquier lugar dice, no, claro, yo tendría que ir a la boda, pero no me han invitado, entonces voy a pasar de ir, pero no, la gente suele poner en el centro el yo. Y yo, Javier Urra, que tengo un ego bastante estupendo y un currículum que no es menor y que no me gusta que se me minimice y que la humildad no está entre mis grandes virtudes, pero hay un momento que te das cuenta que poder ayudar sin que nadie lo sepa, sobre todo sin que nadie lo sepa, joder, eso es una gozada, eso es un lujo. Ahora, Ana, publicaré un libro que es La vida íntima. Pero qué necesidad de contarlo todo. Lo que pensamos, lo que sentimos, lo que aportamos. Por lo tanto, bien está en no perder uno su propio ser, pero ese ser con los demás. Yo estoy aquí porque puedo, porque ayudo a, y quienes me ayudan. Y si ahora pasa algo, técnicamente vendrá alguien, y si a alguien le da un infarto miocardio, pues vendrá el SAMU, y si vas a viajar, pues habrá un piloto de tren o de AVE. Sí, es que dependemos de los demás. No, a quien lo haya preguntado, no se preocupe por usted. Déjeme que le conteste. No se preocupe por usted. Siga. En la Academia de Psicología de España tenemos pensar, sentir, hacer. El orden no es el correcto. Haga. Y haciendo cambiará su sentir y muy posiblemente su pensar. Pues que a veces es difícil porque vivimos, como dices, en una sociedad del yo. Y hablábamos también del adolescente, lo mencionabas en un momento. Al final es una etapa difícil, la adolescencia, en quién soy, ¿no? ¿Quién deseo ser? Te miras al espejo, no se reconocen. Y nos preguntaban, ¿cómo ayudar también a los adolescentes a que tomen buenas decisiones en esa situación tan complicada que tienen, ¿no? Esa etapa de la vida difícil. Bueno, es una muy buena pregunta. Yo, si tuviera que elegir la etapa de la vida, los adolescentes. O sea, llevo toda la vida con ellos, me encantan. Cuando dicen una tontería, les digo, esto es una tontería. Saca los brazos, abre las manos de los bolsillos. Te miran, en mi centro no hay teléfono móvil, no hay pero te miran y dicen, el Urra este es majo. Es que lo captan, es que lo notan. Pero es un tipo muy serio, porque les trato con cariño, les trato con rigor. Y cuando dicen una estupidez, digo, eso es una imbecilidad. Pero cuando dicen algo que es interesante, digo, oye, déjame que tome buena nota. Oye, ¿puedo escribirlo? Oye, ¿puedo ir a un medio de comunicación y decir que lo ha dicho un chaval mío? Claro, pero claro que yo necesito saber qué piensan los adolescentes. Bueno, la pregunta es muy inocente. La pregunta es para quien la haya hecho darle un beso en la frente. Es que son adolescentes. Es que el querer prever, el querer prevenir, el anticipar. El otro día veíamos, no eran adolescentes, tenían 20 y tantos años, 4 jóvenes han muerto, ¿no? Atropellados por un tren. En una zona de curvas sin visibilidad. Bueno, pues no lo sé si habían consumido algo. Es terrible, es irreversible, pero son jóvenes. Claro, esa es su característica. Si pudieran prever, si tuvieran 82 años, si dijeran, pero no me cambies de aquí, llévame aquí, yo quiero esto, yo como a las 2, no a las 2:05, no, a las 2. Bueno, sería un adolescente, sería un señor de 82 años. Si el adolescente es alguien que se enamora. Bueno, es por cierto que se ha olvidado que se ha enamorado hace 3 días de otra en otro lugar y entonces claro, genera un conflicto. Eso es un adolescente. Y entonces los padres dicen, bueno, es que no sé muy bien cómo piensa. Claro, es que el adolescente tampoco lo sabe. Eso es algo más que un cambio hormonal, es un cambio cultural, es una eclosión, es como dirían en Costa Rica, pura vida.
Ese es un adolescente. Y ahí es donde hay que decir, bueno, vamos a intentar anticipar, vamos a intentar ponerte en el lugar del otro, vamos a que no pases al acto, vamos a que no digas frases de las que luego te vas a repetir. Vamos a intentar, ¿no?, autodominarnos. Pero todo es, vamos a intentar. Porque esa es la adolescencia. Dejó la infancia y ya no tiene lugar, pero tampoco alcanzó el de los adultos. Y entonces va a depender del criterio de los iguales, de la presión del grupo en una pantalla. Por eso es tan terrible. Por eso acosan en grupo a otro chaval en la escuela. Por eso son capaces de violar en grupo sin tener capacidad asertiva para decir, pero ¿esto qué es? ¿Qué carácter instintivo de dominio, de machismo, de falta de compasión, de cariño, de ternura, de amor? Claro, esto hay que trabajarlo, pero no de adolescentes. Hay que trabajarlos antes de que sean adolescentes para que, siendo adolescentes y teniendo las características que son, lo sean como son la mayoría de nuestros adolescentes. Encantadores. Pues de verdad, Javier, muchísimas gracias. Nos hemos quedado sin tiempo. Gracias por todas esas reflexiones que de verdad nos hacen pensar un poco la sociedad que vivimos y que a veces nos dejamos llevar por toda esa cultura que muchas veces, ¿no?, de la imagen, de esto, de lo otro. Y hay que pararse un segundo a reflexionar y decir qué es lo importante y que de verdad hay que valorar, ¿no?, y relativizar determinadas cosas. Gracias, Javier, por acompañarnos. No, gracias a vosotros. Hasta la próxima ocasión. Y el final, Ana, es inmejorable. Busquemos qué es la esencia de la vida. Transmitámosla e intentemos mejorar un poquito lo que ya hemos heredado. Demos las gracias a los que fueron antecesores, a los que nos acompañan y no nos olvidemos nunca de los que nos continuarán. Muchísimas gracias, Ana, y muchísimas gracias a ustedes. Pues muchísimas gracias, Javier, y muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido en esta Open Class de UNIR y os esperamos en otra. Hasta la próxima.